La vecindad entera recordaba perfectamente el día en que don Ramón apareció en el portón con esa niña delgada, temblorosa y con el rostro manchado de tierra seca. No traían maletas ni cargaban nada más que el silencio denso que los envolvía. Era una tarde nublada, y la luz gris hacía que la escena pareciera aún más rara, como si algo estuviera fuera de lugar. La bruja del 71 fue la primera en verlos. Salió con un cubo de agua para limpiar la entrada cuando vio a don Ramón detenerse, respirando agitado, y a la niña escondiéndose detrás de él. ¿Y esa criatura?, preguntó ella, con ese tono curioso que siempre cargaba veneno. Don Ramón levantó la mirada apenas lo necesario. «Es mi hija», respondió. Se llama Chilindrina». La mujer lo miró con ojos entrecerrados, como si supiera que algo en esa frase estaba mal. No porque fuera imposible que él tuviera una hija, sino porque la forma en que la niña se aferraba a su pantalón no parecía una relación padre-hija. Parecía miedo. Puro miedo. Doña Florinda salió después, quizá para criticar, quizá para proteger a Kiko, que siempre estaba detrás de ella como un pollito asustado. «¡Qué barbaridad, don Ramón!», exclamó, al ver a la niña tan desarreglada. «¿Y de dónde la sacó? Parece que no ha dormido en días». La Chilindrina retrocedió más, casi escondiendo la cara en la espalda del hombre. «Es mi hija», repitió él, más serio, más áspero. Pero nadie le creyó del todo. No porque inventara historias, sino porque la niña no lo llamaba papá, ni siquiera levantaba la voz. Era como si tuviera prohibido hablar. Ese mismo día, don Ramón llevó a la niña al departamento y cerró la puerta de inmediato. No dejó que nadie se acercara. Los vecinos empezaron a murmurar, como siempre. ¿De dónde salió esa niña? ¿Por qué no habla? ¿Qué le habrá pasado? ¿Y por qué don Ramón llegó tan nervioso? Pero las preguntas quedaron en el aire. En la vecindad todos se metían en la vida de todos, excepto cuando algo realmente daba miedo. Entonces, fingían no ver. Las primeras noches fueron las peores. El chavo, que siempre dormía en el barril sin dormir realmente, fue el primero en escucharlos. A veces abría los ojos a medianoche y podía oír golpes secos dentro del departamento de don Ramón. No golpes de pelea. Golpes suaves, rítmicos, como si alguien golpeara una pared de manera repetitiva, ensayando un recuerdo, un trauma o una advertencia. Una noche, el chavo también escuchó la voz de don Ramón. «No puedes decir nada, ¿me oíste?», susurraba él. «Si hablas, te van a encontrar. No debes recordar. No debes». La niña respondía en voz más baja aún, casi un murmullo. «Pero, yo. No digas nada», le dijo él, con un tono quebrado. El chavo se tapó la cabeza con la cobija de costal. No entendía mucho, pero sabía que eso no estaba bien. Y el miedo, aunque él no quería admitirlo, se le metió hasta los huesos. En el patio las cosas tampoco estaban tranquilas. La Chilindrina se sentaba en las escaleras, quieta, sin jugar, sin reír. Observaba la entrada de la vecindad durante horas, como si esperara que alguien apareciera. Como si alguien pudiera venir por ella. Cuando doña Clotilde intentó darle un dulce, la niña lo tomó, lo miró un rato y luego susurró. «Mi mamá me daba dulces, pero, ya no». La mujer se quedó congelada. «¿Y dónde está tu mamá, mi niña?». La respuesta nunca llegó. Don Ramón salió de la nada, con pasos apresurados, tomó a la niña de los hombros y prácticamente la arrastró hacia dentro del departamento. «Usted no tiene por qué preguntarle esas cosas», dijo, con la voz tensa. «Ay, don Ramón. Solo quería ser amable». «Mejor no lo sea», dijo él. «No conmigo». Y cerró la puerta con llave. La Chilindrina no volvió a hablar con nadie ese día. Más bien, no volvió a hablar con nadie por semanas. Las cosas comenzaron a ponerse realmente inquietantes cuando aparecieron los dibujos. Un mediodía, Kiko encontró uno tirado cerca del lavadero. Era de crayolas viejas y rotas. Un dibujo infantil, pero con algo perturbador. En él se veía a un hombre de barba golpeando a dos figuras adultas en el suelo.
Las figuras estaban rodeadas de color rojo. Y a un lado, una niña con coletas lloraba. Kiko sollozó al verlo. «Mamá», gritó. «Mira esto. Es sangre. Es sangre, mamá». Doña Florinda corrió a verlo, tomó el dibujo y miró alrededor, buscando quién lo había hecho. Cuando vio a la Chilindrina cerca del pasillo, abrazando sus rodillas, su expresión cambió. De enojo a miedo. Doña Florinda no solía sentir miedo. Pero ese dibujo, no era imaginación. Era una memoria. Doña Florinda guardó el dibujo en su delantal como si fuera algo radiactivo y no volvió a hablar del tema. Al día siguiente, el dibujo desapareció misteriosamente. Todos sabían quién lo había tomado. Nadie dijo una palabra. Los golpes nocturnos se hicieron más intensos. El chavo escuchaba pasos acelerados. A veces la Chilindrina lloraba. Otras veces gritaba cosas sin sentido, como si estuviera recordando escenas que su mente trataba de borrar. Y la voz de don Ramón siempre decía lo mismo. Eso no pasó. No recuerdes eso. No te conviene recordar eso. No fue así. No fue así. Pero la niña empezaba a recordar. Una tarde, el señor Barriga llegó para cobrar la renta. Había un ambiente extraño en la vecindad. Pesado, tenso. El hombre, que casi nunca se fijaba en nada más que en don Ramón escapando de él, notó que la niña estaba sentada en las escaleras, murmurando sola. Se acercó y escuchó algo que lo hizo retroceder con un escalofrío. La pared era blanca, luego ya no fue blanca, ya no. El señor Barriga, sin entender del todo, dio unos pasos hacia atrás. No quería problemas, pero algo en esa niña le estrujó el estómago. Lo único que atinó a decir fue: bueno, ¿dónde está tu papá? Ella no respondió. Y don Ramón apareció nuevamente, como si estuviera vigilando cada conversación. ¿Qué quiere con mi hija?, preguntó con la voz tensa. El señor Barriga tartamudeó, algo que no le pasaba jamás. Solamente venía a cobrar. Don Ramón no dijo nada. Solo entró de nuevo, cerrando la puerta como si fuera un guerrero defendiendo una fortaleza. La niña lo siguió sin cuestionar. Pero sus ojos seguían llenos de miedo. Esa noche, toda la vecindad escuchó algo nuevo. Un golpe que no venía de una pared, sino de un cuerpo cayendo. Luego un sollozo. Luego un grito ahogado de la Chilindrina. Y después, un silencio tan profundo que hizo que nadie durmiera. Lo único que todos pudieron sentir era que algo en ese departamento se estaba rompiendo. Algo que llevaba semanas conteniéndose. Algo que ya no podía seguir oculto. Don Ramón ya no estaba controlando a la niña. Ni su memoria. Ni su culpa. Y la historia detrás de cómo llegó esa niña a la vecindad, estaba a punto de despertar por completo. Don Ramón tardó en contestarle a la Chilindrina esa madrugada. La miró como si su rostro le resultara desconocido, como si por un segundo dudara de quién era ella realmente. La niña sintió que la mirada de su padre pesaba más que el silencio que los rodeaba. Afuera, la vecindad estaba inmóvil, pero en el cuarto abandonado algo se arrastraba lentamente por el piso. La Chilindrina escuchó ese crujido sutil, como uñas rozando madera vieja. Don Ramón también lo oyó. Sus ojos temblaron, y su respiración se volvió entrecortada. «No vayas», susurró él, apenas audible. «No mires ahí, jamás». Ella asintió, pero sus manos pequeñas seguían aferradas a su camisa. El hombre se desplomó sobre la cama, agotado. Ella lo cubrió con una manta asustada, como si con eso pudiera protegerlo de lo que fuera que lo perseguía desde adentro. El sonido volvió, más fuerte. Y la niña vio la sombra formarse debajo de la puerta del cuarto maldito. Una sombra demasiado grande para pertenecer a un ser humano. A la mañana siguiente, la vecindad parecía normal. O al menos nadie hablaba de los ruidos nocturnos. La Chilindrina caminaba al lado de don Ramón, quien parecía evitar mirar a cualquiera. Incluso el profesor Girafales notó su palidez cuando llegó con su eterno ramo de flores. «Don Ramón, ¿se siente bien?», preguntó con genuina preocupación. «Estoy bien», mintió él, intentando sonar firme.
Pero mientras hablaba, algo detrás de él, dentro de su departamento, pareció moverse. El profesor Girafales entrecerró los ojos, confundido. La puerta estaba entreabierta, y una figura oscura pareció retirarse hacia la esquina invisible del interior. ¿No va a cerrar?, preguntó, ladeando la cabeza. Don Ramón se tensó inmediatamente. No se meta en lo que no le importa. El profesor retrocedió al ver el tono violento que jamás había oído en ese hombre flaco y tranquilo. La Chilindrina notó que el aire alrededor de su papá se puso pesado. Ella podía sentir cuando él se estaba rompiendo por dentro. Doña Florinda salió de su casa al escuchar la voz elevada. ¿Y ahora qué está haciendo usted, viejo desgraciado?, soltó, dispuesta a golpearlo. Pero cuando vio sus ojos, cuando vio la expresión completamente perdida de don Ramón, su mano se detuvo en el aire. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, uno que la obligó a dar un paso atrás. «Está raro», susurró al profesor Girafales. La Chilindrina oyó como todos observaban a su papá. Ella sabía que había cambiado, pero no soportaba que los demás lo notaran también. El chavo apareció otra vez junto a ellos, con esa expresión seria que tan pocas veces usaba. «Yo vi algo anoche», dijo de repente, mirando al piso. Don Ramón se giró hacia él con tal rapidez que incluso el chavo retrocedió. «¿Qué viste?», gruñó. El niño tragó saliva. Había alguien en su cuarto. Pero no se movía como una persona. La Chilindrina sintió como a su padre se le tensaron los músculos. Don Ramón respiró hondo, pero su voz salió ronca. «¿No viste nada?». «¿Entendido?». Pero el chavo no levantó la mirada. En su silencio había una verdad que lo estaba consumiendo. Esa tarde, la Chilindrina escuchó por accidente una conversación que no debía. Don Ramón estaba dentro del cuarto maldito, murmurando en voz baja como si hablara con alguien más. La niña se acercó a la puerta, que estaba entreabierta, solo lo suficiente para ver su silueta. Estaba arrodillado frente a algo que respiraba. «Te dije que no los tocaras», susurraba él, desesperado. «Estoy haciendo todo lo que te prometí, pero ella no. Ella no». Un gruñido salió desde el fondo del cuarto, un sonido grave, como si dos voces hablaran al mismo tiempo, una humana, otra completamente inhumana. La Chilindrina intentó ver qué era, pero un movimiento brusco de su padre la frenó. Don Ramón se levantó de golpe y cerró la puerta en su cara. «Te dije que no te acercaras aquí», gritó. Su voz retumbó en toda la vecindad. La niña retrocedió aterrada. Él la miró, pero su mirada no era la de su papá. Era la de alguien que estaba peleando internamente contra algo mucho más fuerte que él. «Lo siento, hijita», susurró, derrumbándose. «Yo no quería esto, yo solo quería protegerte». Ella no entendió. No podía entender las palabras que él soltó entre sollozos. No podía comprender cómo cada frase se volvía más terrible, más culpable. «Tus padres, ellos, yo», intentó decir, pero la voz se le quebró. La Chilindrina sintió un temblor en las piernas. Algo dentro de ella sabía que aquella frase tenía un peso mortal. Don Ramón se tapó la cara con ambas manos, como si temiera que ella pudiera verlo tal como era realmente. Un portazo interrumpió el momento. Don Ramón giró hacia la puerta principal del departamento. El ruido había provenido del cuarto maldito. Alguien caminaba dentro. Y la sombra bajo la puerta ahora tenía forma humana. Una forma similar a la de un adulto. Esa noche, él tomó una decisión. Sacó una maleta vieja, metió ropa apresuradamente y le dijo a la Chilindrina que se preparara. «Nos vamos», anunció, con la voz quebrada. «No podemos quedarnos aquí. No después de lo que ha empezado». Ella quiso preguntar, pero había aprendido a no hacerlo. La vecindad estaba envuelta en una oscuridad espesa. El viento parecía empujar la puerta del cuarto prohibido desde adentro, como si algo quisiera salir. Don Ramón tomó a la Chilindrina del brazo y caminó hacia el patio. Pero cuando pasaron frente a ese cuarto, la puerta se abrió sola. Muy lentamente. Y dentro, dos figuras se erguían torpemente en la oscuridad. Una parecía tener el cabello largo.
La otra, hombros anchos. Ambas estaban completamente quietas, pero sonrientes. La Chilindrina gritó. Don Ramón reaccionó al instante, la puso detrás de él y retrocedió. Pero las figuras dieron un paso adelante, sincronizado. Como si solo imitaran el movimiento humano sin comprenderlo. El chavo, que había salido atraído por el ruido, los vio desde el corredor y se quedó paralizado. Su rostro perdió todo color. Don Ramón, sus palabras se ahogaron. El hombre no lo dejó terminar. Agarró a la Chilindrina, la cargó y corrió hacia la salida de la vecindad. Detrás de él, las dos figuras comenzaron a seguirlos. Torcidas. Descompuestas. Y sonriendo como si aún recordaran lo que fueron en vida. La Chilindrina lloraba en silencio mientras su padre la llevaba entre brazos por la calle oscura. Él respiraba como si tuviera los pulmones rotos, pero no se detuvo. No podía. No ahora. Yo solo quería cuidarte, murmuró entre lágrimas. Perdóname, hijita. Perdona lo que hice, perdona lo que traje con nosotros. Pero la niña no entendió por qué su papá temblaba tanto, ni por qué miraba hacia atrás esperando ver sombras que no lo dejarían escapar, ni por qué, esa noche, mientras huían, el cielo de la ciudad parecía mirarlos con ojos que no eran humanos. Don Ramón corrió con la Chilindrina hasta que sus piernas ya no respondieron. La ciudad estaba envuelta en un silencio extraño. Ni autos, ni voces lejanas, ni perros. Solo el eco de sus pasos, el temblor en su respiración y el crujido de algo que los seguía a la distancia. La niña se aferraba a su camisa, con la cabeza escondida en su pecho. «Papi», susurró, «¿quiénes eran esos?». Don Ramón se detuvo finalmente frente a un callejón estrecho. Su cuerpo no podía más. La bajó con cuidado y se apoyó en la pared, sudando, temblando. «¿Fueron tus papás?», dijo con una voz casi inaudible. La Chilindrina sintió el mundo derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Qué dices?». Don Ramón la miró con la desesperación de alguien que había vivido con un secreto demasiado tiempo. Se arrodilló frente a ella. «Yo no quería hacerles daño», dijo entre sollozos. «No quería. Pero ellos querían llevarte lejos, y yo no podía permitirlo, yo no». La niña retrocedió un paso. Él siguió hablando sin control. «Esa noche, discutimos. Tu papá gritaba, tu mamá estaba desesperada, tú llorabas, y yo. Sus palabras se atoraron en su garganta. «Fue un accidente, ¿sí? Fue un accidente, pero luego, no sabía qué hacer con». Se tapó la cara. El aire se volvió helado. La Chilindrina abrió la boca para hablar, pero algo la silenció. Un sonido familiar resonó desde la entrada del callejón. Pasos. No humanos. Irregulares. Pesados. Arrastrados. Don Ramón se volteó de inmediato. Las dos figuras avanzaban por la calle silenciosa, iluminadas por la tenue luz amarillenta de un poste. Sus padres. Sus cuerpos debilitados, doblados, moviéndose como marionetas torpes. Pero ahora estaban más completos. Como si cada paso les regresara algo de carne. Algo de vida robada. Y sus rostros estaban ahí, distorsionados, pero reconocibles. La Chilindrina no gritó. No pudo. Solo sintió frío, un frío que le rompía las uñas. Don Ramón se puso frente a ella, extendiendo los brazos. «Llévenme a mí». «A ella no. Ella no tiene la culpa». Las figuras se detuvieron. Los ojos vacíos parecían contemplarlo. Y entonces, uno de ellos, la mujer, se inclinó de manera imposible, como si su columna fuera de trapo. Su mandíbula se abrió más de lo normal. Don Ramón retrocedió. La otra figura, el padre, dio un paso hacia adelante. Su pie crujió al tocar el suelo. «No se la lleven», suplicó don Ramón. «Yo hice todo. Yo solo. Yo lo pagué. No tienen por qué llevársela a ella». Pero las figuras no lo escuchaban. O quizás sí, pero no les importaba. La Chilindrina sintió un tirón en el estómago al verlos avanzar, como si algo dentro de ella los reconociera. Como si algo en su interior quisiera acercarse a ellos.
como si una parte enterrada de su corazón hubiera despertado. Don Ramón la sostuvo. No los mires, dijo con la voz quebrada. No son ellos ya. Los pasos se aceleraron. Las dos figuras saltaron sobre don Ramón con una velocidad violenta, animal. La Chilindrina gritó, retrocedió y cayó al suelo. El hombre fue arrojado contra la pared con un golpe seco. Sus huesos crujieron al instante. La figura masculina tomó a don Ramón por el cuello, levantándolo como si no pesara nada. La femenina avanzó hacia la niña, arrastrando los pies, dejando un rastro oscuro en el suelo. ¡No! Chilló la Chilindrina. Papi. Don Ramón intentó levantarse, pero la mano rígida que lo ahorcaba lo mantuvo en el aire. Su rostro empezó a ponerse morado. Suéltenla. Rugió, ahogándose. A ella no. Pero la figura femenina inclinó la cabeza hacia la niña. Su mandíbula se abrió nuevamente, más grande, más grotesca. Un sonido salió de su garganta. Un gemido ahogado, como si intentara decir su nombre. La niña reculó, temblando. La figura extendió su mano besuda. Esa mano que alguna vez la había cargado. Esa mano que alguna vez había pertenecido a su madre. La Chilindrina sintió un estremecimiento, como si un recuerdo lejano amenazara con volver. La figura masculina arrojó a don Ramón contra el suelo. El hombre cayó de rodillas, tosiendo sangre. Está bien, dijo débilmente. Llévenla, si eso quieren. Pero antes. Se levantó con un esfuerzo sobrehumano. Llévenme a mí primero. Las dos figuras se detuvieron. Lentamente, muy lentamente, se giraron hacia él. La niña sintió que el tiempo se estiraba, que algo antiguo, algo enterrado en el alma de la vecindad estaba despertando alrededor de ellos. Los dos seres dieron un paso hacia don Ramón. Y ahí, en ese instante, la niña vio algo que jamás olvidaría. Las sombras de sus padres, no eran solo sombras. Había más figuras detrás de ellos. Muchas más. Formas retorcidas que parecían flotar a ras del suelo, todas avanzando hacia la entrada del callejón. Todas con el mismo movimiento torpe. Todas con expresiones congeladas. Como si hubieran estado esperando ese momento. La Chilindrina se llevó las manos a la boca. Don Ramón dio un paso atrás. No, no, no puede ser, susurró. Las figuras llenaron la calle. Caminaban hacia él, hacia ella. Hacia lo que alguna vez los unió. La Chilindrina gritó el nombre de su padre. Él se giró hacia ella, con lágrimas cayendo entre la sangre. Perdóname, hijita, dijo con una sonrisa rota. Yo nunca quise que supieras lo que hice, nunca quise que ellos regresaran. Las figuras se abalanzaron sobre él al mismo tiempo. La niña no vio exactamente qué sucedió. Algo dentro de ella se desconectó. Solo escuchó los huesos romperse, la carne desgarrarse, la respiración de don Ramón apagarse en un segundo. Y el silencio. Un silencio tan profundo que parecía matar cualquier sonido alrededor. Las figuras retrocedieron después de un rato. Lentamente. Como si hubieran cumplido un pacto antiguo. Y entonces. Todas voltearon al mismo tiempo hacia la Chilindrina. Ella quedó paralizada. Lo que veía ya no eran sombras. No eran cadáveres. No eran espectros. No eran sus padres. Eran, algo más. Algo que se alimentaba de secretos. De culpas. De pecados de la vecindad. La multitud de seres avanzó hacia ella, lenta, torpemente. De sus gargantas salió un murmullo, como si imitaran voces humanas. Voces que parecían querer formar palabras. Y finalmente, después de unos segundos de horror absoluto, hablaron. Tú, vienes, con nosotros. La niña retrocedió, gritando. Y aunque nadie en la vecindad la oiría jamás, aunque nadie sabría lo que ocurrió realmente esa noche, la oscuridad de ese callejón se cerró sobre ella como una boca inmensa. Y la historia de don Ramón se volvió un susurro, oculto, deformado, enterrado para siempre. Justo debajo de la vecindad.